Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eh, Tengo el honor de presentarles al doctor Jesús Evaristo Tumiquispe, quien está a cargo de la conferencia magistral de inauguración del segundo Congreso Internacional de Trabajo Social. Él es bachiller y licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, magíster en Desarrollo Rural por la Universidad Nacional del Altiplano, doctor en Sociología, doctor en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Tiene postdoctorado en Ciencias de la Educación. Actualmente es docente principal de la Facultad de Ciencias Sociales y docente de la Escuela de Posgrado de la UNA, PUNO. Tiene maestría en Ciencias Sociales, Desarrollo Rural, docente del programa de doctorado en Ciencias Sociales, Ciencias de la Salud, Ciencia de la Educación, Derecho, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Es investigador calificado por la RENACIT y el CONCITEC. Dejo con ustedes al doctor Jesús Evaristo Tumiquispe con la conferencia titulada Exclusión Social y Condiciones de la Pobreza, Acceso a Oportunidades Vitales y Servicios Sociales Públicos en la región Puno, Perú. Adelante. Desde la ciudad del lago de Puno, Perú, les deseo muy buenas tardes con todos y todas los participantes, así como con los directivos del CIDE, CET Bolivia, que son los organizadores del segundo Congreso Internacional de Trabajo Social. Sin mayores preámbulos, vamos a dar inicio a la presentación del tema Exclusión social, desigualdad y condiciones de la pobreza, acceso a oportunidades vitales y servicios sociales públicos en la región Puno, Perú, el cual es un producto colectivo conformado por 3 sociólogos muy afines al trabajo social, cuyo desempeño profesional se desenvuelve en 3 frentes institucionales. Jessica Milagros, en la institución político-legislativa, en su condición de asesora del Congreso de la República del Perú. Albert Jesús, en la institución política de intervención, en su condición de profesional de COFOPRI, destinada a la legalización y entrega de títulos de propiedad a la población rural y urbana de la región Puno. Este servidor, en el frente académico, como docente investigador de la Universidad Nacional del Altiplano. Por razones didácticas, ¿no? La presentación tiene 2 objetivos. De un lado, busca esbozar algunas reflexiones teóricas, conceptuales y metodológicas en torno a las categorías de exclusión social, desigualdad y pobreza, dada la naturaleza polisémica y multidimensional de estas categorías. En el segundo objetivo, desde el tratamiento empírico, busca determinar las expresiones de la exclusión social y situación de la pobreza en las condiciones de acceso a las oportunidades vitales y servicios sociales de la población de Puno, Perú. Bien, entrando entonces al primer objetivo, que es la reflexión teórica, les presentamos un modelo teórico de exclusión social, desigualdad y pobreza. Este modelo teórico expresa que estas categorías no tienen la misma connotación, sino alguna de ellas va a expresar una situación de estado-proceso, otras van a ser expresiones concretas como es la pobreza, la desigualdad y la marginalidad social. Y en tanto que otros van a
presentar, digamos, los resultados concretos que en este caso, digamos, es importante especificar. El modelo tipifica con objetividad la verdadera naturaleza de cada una de estas categorías, como por ejemplo, estado-proceso se expresa o da cuenta la exclusión social. Expresiones se visibiliza en lo que es la pobreza, la desigualdad social y la marginalidad social. Y resultados se expresan en la calidad de vida o comúnmente denominado en las condiciones de vida. Todas estas categorías, al estar relacionados y articulados dialécticamente, se van a configurar en los hilos conductores del desarrollo de la reflexión teórica y del tratamiento empírico en el contexto de la región de Puno. Vale decir que en su condición de resultados, las condiciones de vida, desde el punto de vista del tratamiento empírico, lo vamos a realizar haciendo un análisis del acceso a oportunidades vitales que tiene la población, así como el acceso a servicios sociales públicos y condiciones de la vivienda. Bien, entonces, entrando ya a la primera categoría, ¿no? Que es la exclusión social. Esta categoría, que como hemos señalado anteriormente, expresa una situación de estado o proceso, ¿no? Fundamentalmente, en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Es considerado desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista del enfoque holístico o desde el enfoque dimensional. Entendiendo que el enfoque, ¿no? Fundamentalmente hace referencia a una perspectiva, hace referencia a un punto de vista o hace referencia, digamos, a un camino que se sigue. Entonces, en relación a esta categoría de exclusión social vamos a encontrar dos enfoques, un enfoque holístico y un enfoque dimensional. Y como tal, cada uno de estos enfoques tiene sus características específicas. Bien, entonces, entrando, digamos, a la caracterización del enfoque holístico o de totalidad social. El representante de este enfoque es Stanislaw Gazetúa, a través de estudios que se han realizado en el 2002, considera que la exclusión social como concepto, como método, como marco analítico y perspectiva, representa un modelo multidimensional y procesual para el entendimiento de los distintos factores que contribuyen a la generación de la pobreza y la desigualdad. Asimismo, señala que la exclusión social permite vincular procesos de acumulación de riesgos, tanto económicos, sociales, culturales, políticos e institucionales, en una formación social determinada. Asimismo, Gazetúa dice que desde el punto de vista metodológico, el marco analítico derivado de la exclusión social se concentra en los procesos y no solamente en los resultados o situación de privación que experimentan los sujetos sociales. Es decir, ¿no? El análisis enfatiza el entendimiento de los mecanismos que generan la exclusión social. En suma, de acuerdo a la perspectiva de Gazetúa, la exclusión social, desde una perspectiva de totalidad social, representa ante todo un estado, una situación, refleja un proceso que puede llevar a distintos resultados, tales como la pobreza, la desigualdad y la marginalidad social. Asimismo, lleva a la definición de un modelo multidimensional que permite entender con mayor claridad las relaciones e interacciones entre diversos factores y el papel que juegan los actores sociales en la generación de dicho resultado. Entonces, si este es los elementos centrales, el planteamiento central de este enfoque holístico esbozado por Stanislaw Gazetúa, también tenemos los enfoques dimensionales, ¿no? Entonces vamos a ver que estos enfoques dimensionales, en el contexto de América Latina y el Caribe, sobre el tema de la exclusión social, en forma predominante, va a ser analizado desde una óptica dimensional, disciplinaria o sectorial,
articulada o en relación a los conceptos de desigualdad social, inequidad o pobreza. En efecto, los estudios que se tienen sobre exclusión social son abordados desde el punto de vista de las distintas disciplinas sociales, como la economía, la antropología, la sociología, las ciencias políticas y ciencias jurídicas. En este enfoque podemos ubicar los estudios de Figueroa, los estudios de Sojo, Toja, Torillot, Ordóñez, Cler y Dovalle, ¿no? En este marco, los estudios realizados parten de una pregunta común referida a la aplicabilidad de la perspectiva de exclusión social para el entendimiento de los fenómenos de pobreza, desigualdad y marginalidad prevalentes en la región. Esta problemática fundamental se expresa en la siguiente interrogante: ¿qué elementos analíticos adicionales trae como beneficio la perspectiva y cuáles son las implicancias en términos del diseño y aplicación de políticas que se desprenden de su utilización? A partir de dicha preocupación fundamental, cada uno de los representantes desarrolla una propuesta conceptual y metodológica, ¿no?, en la identificación y caracterización de la situación de la exclusión social y en la evaluación de instrumentos para una política social inclusiva. Si bien todos concluyen en la referencia y necesidad de adoptar la perspectiva de la exclusión social como un instrumento analítico propositivo, también indican la necesidad de avanzar en la definición de un marco conceptual más desarrollado y en la elaboración de metodologías que se expresan en modelos, en variables, en instrumentos de medición que permiten mapear con más precisión las relaciones que existen entre las distintas dimensiones, sus interacciones y el peso específico que tiene cada una de estas en la generación de procesos excluyentes. Por lo tanto, dada la existencia de diferentes enfoques dimensionales, resulta fundamental desentrañar los planteamientos de estas perspectivas que se han dado, digamos, en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, tenemos la perspectiva de Adolfo Figueroa, ¿no?, que desde la economía propone un modelo analítico para caracterizar y entender la persistencia de la desigualdad en la región basada en el concepto de exclusión social. El nuevo enfoque teórico de Adolfo Figueroa, denominado teoría sigma, que incluye la teoría de la exclusión social y se ocupa de los determinantes de la desigualdad a largo plazo en una sociedad heterogénea. Por su lado, Carlos Sojo analiza las características de la exclusión social desde la dimensión política e institucional, evidentemente una perspectiva diferente a la de Figueroa, que es desde la dimensión económica. El punto de partida para Sojo es un marco conceptual en el cual se vincula la problemática de la exclusión social a los derechos y la cuestión de la ciudadanía, la participación en los mercados con el marco institucional que posibilita la integración social. En forma similar a Figueroa, Sojo enfatiza que la perspectiva de la exclusión social muestra el proceso que la genera y no el dato que indica una desventaja social relativa. Comprende como la sumatoria de los procesos institucionales y prácticas que discriminan o erosionan la satisfacción de ciertos derechos. Asimismo, Sojo considera que la noción de exclusión social resulta esencial para el diseño de una política de integración social, ya que permite identificar formas y prácticas institucionales que generan exclusión y desarrollar los mecanismos que permitan superarla, aun cuando las desigualdades puedan persistir. Pero también tenemos como enfoque dimensional la perspectiva de Jaime Ordóñez, quien desarrolla a nivel conceptual la relación entre derechos, exclusión social y el rol del Estado. Argumenta que la carencia de esos derechos indica una situación de exclusión social y representa un parámetro para definir la cuestión de los umbrales de ciudadanía y el papel del Estado en asegurar dichos derechos. En este marco, Ordóñez avanza en la discusión de indicadores
que permiten verificar la ausencia o disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Y concluye que en la actualidad no se cuenta con indicadores apropiados y que es necesario definirlos con mayor precisión conceptual y metodológica. Asimismo, presenta una propuesta para avanzar en la definición de políticas de Estado tendientes al establecimiento de mecanismos institucionales que permita asegurar los mínimos exigibles en los derechos económicos, sociales y culturales. Rescate el rol del Estado como gestor de política y garante de equidad. Luego tenemos a Milroth y Trouillot, que analiza la exclusión social en el Caribe. Representa una transición desde una perspectiva de modelos analíticos y propositivos generales a estudios de caso en los cuales se utiliza el marco de la exclusión social. Trouillot utiliza el concepto de exclusión social para esclarecer algunos procesos estructurales que hacen ciertos grupos en la región del Caribe se mantengan en una desventaja relativa. A nivel conceptual, Trouillot va a distinguir tres dimensiones de exclusión social: la exclusión socioeconómica, la exclusión sociocultural y la exclusión institucional. Estas dimensiones son utilizadas más como recursos heurísticos que como dominios independientes y como formas de mirar procesos intermediarios y acumulativos, ¿no? Luego tenemos el enfoque dimensional de Valle Silva, que examina la exclusión social en Brasil, a partir de un detallado análisis de los fenómenos de adscripción e identificación racial. Con el apoyo de gran cantidad de datos, analiza los mecanismos de discriminación racial en la sociedad brasilera, desde acceso a servicios, participación en los mercados de trabajo, patrones de asentamiento, a prácticas de matrimonio interracial, contrario a lo que la ideología de la democracia racial predominante en Brasil sugiere. Devela las fuertes diferencias raciales que existen y los mecanismos que operan en su génesis. Por un lado, existen mecanismos institucionales de exclusión y por otro lado, a nivel de relaciones interpersonales, la interacción entre los grupos raciales es intensa y no conflictiva, envolviendo un nivel relativamente elevado de mestizaje. La exclusión basada en la identidad racial es fluida, relacional y socialmente determinada por un sistema institucional que se apoya en la legitimación de la asimetría de tratamiento a partir de clases sociales. Asimismo, Valle Silva discute las políticas de combate al racismo y concluye que existe una necesaria complementariedad entre los instrumentos de acceso afirmativa y aquellos que optan por políticas universales. Finalmente, vamos a tener dos enfoques dimensionales, la de Carolina Toja y Karine Klentz, que están referidos fundamentalmente al contexto chileno. En este sentido, Toja presenta un detallado estudio sectorial sobre jóvenes y exclusión social en Chile, para lo cual realiza un exhaustivo análisis de la situación de los jóvenes desde el punto de vista educacional, laboral, político y cultural. Sostiene que para los jóvenes, más allá de no tener acceso a ciertos derechos, vale decir derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales, la exclusión social significa el poder transitar con autonomía en todos estos ámbitos. Sintetiza críticamente las políticas desarrolladas por el gobierno de Chile en los últimos años para producir integración social juvenil. A lo suyo, Klentz, a nivel microsocial, analiza la exclusión social y género en la comuna de Huachuradama, en el sector norte de Santiago, cómo operan los mecanismos de exclusión y la percepción que tienen los sujetos de dicha situación y de los impactos de algunos instrumentos de política social. A nivel conceptual establece cuál es la especificidad de la perspectiva de la exclusión social, argumentando que ésta se refiere a la capacidad de analizar instituciones y agentes en forma dinámica. En otras palabras, la fuerza analítica de la perspectiva radica en que vincula procesos y prácticas sociales que determinan, habilitan o restringen el acceso de
sujetos sociales a diversos bienes materiales y simbólicos. Que como ustedes verán entonces, en suma, vamos a tener un enfoque holístico presentado por Estanislao Gazitúa y un enfoque dimensional, ¿no? 7 enfoques dimensionales desde los diferentes, ¿no?, campos de las ciencias sociales. Entonces, si esta es la forma de ver, digamos, o de analizar la exclusión social, uno tiene que mostrar claridad al momento de aplicar alguno de estos enfoques. En suma, de lo que se trataría es de que cuando uno hace el análisis de la exclusión social, tiene que ser consciente de cuáles son los límites y posibilidades del enfoque holístico, o al mismo tiempo cuáles son los límites y posibilidades de estos enfoques dimensionales. Entonces yo creo que con estos enfoques tenemos claridad en el campo de las ciencias sociales de qué manera se puede revertir, digamos, esta categoría central de la exclusión social. Bien, acto seguido pasaríamos a la segunda categoría central, que es la desigualdad social. Al respecto, también vamos a encontrar, digamos, que existen diferentes enfoques, ¿no?, sobre la desigualdad social. Ello denota que efectivamente, ¿no?, que la desigualdad social como categoría también tiene un contenido polisémico, es decir, no hay una concepción única, universalmente aceptada sobre los alcances de lo que es la desigualdad social. Entonces, frente a ello, vamos a encontrar que la desigualdad en las sociedades contemporáneas se configura como resultado de la relación indisoluble o dialéctica de la integración social y de la exclusión social. En este sentido, la desigualdad se genera a través del intercambio de mercado y de la exclusión de los mercados básicos. En algunos casos, como en el caso de la sociedad Sigma presentada por Figueroa, ¿no?, la desigualdad también puede reflejar exclusión social, como resultado de lo cual los pobres están escasamente integrados en el intercambio de mercado. Por lo tanto, la desigualdad refleja la precariedad del mercado, como sostendrá Figueroa. En este marco, la desigualdad social, en lo relativo a su alcance e implicancias en el desarrollo social, es vista desde diferentes puntos de vista, en virtud del cual se consideran los siguientes enfoques teóricos. En primer lugar, tenemos el enfoque de la estratificación y desigualdad social, presentado principalmente por la sociología norteamericana. La sociología norteamericana, en sus inicios, ignoró la temática de la desigualdad social, merced a lo cual Sumner, Small y Ross, pioneros representantes, partían de la idea de que, a diferencia de Europa, la democracia y la igualdad de oportunidades eran más evidentes en Estados Unidos. No obstante ello, en los años 20, Veblen, que es el representante de la teoría de la clase ociosa, o Young Adams, que es el representante del sufragismo, pacificacionismo, pobreza y trabajo social, o Helen Lynch, poderes locales, y Harriet Martineau, del positivismo, escapan a los alcances de esta tradición sociológica. Más aún, con la depresión económica y social, aparecieron los primeros estudios sobre la desigualdad social, preferentemente de naturaleza y óptica local. Pero desde una perspectiva optimista, la crisis económica y sus repercusiones sociales serán pasajeras. Es un mal ciclo, pero todo volverá a crecer y a mejorar. En esta perspectiva norteamericana, se entiende, la posición de un individuo en el sistema de estratificación social es resultado de las valoraciones que se realizan en torno a estos elementos o categorías estructurantes, merced a lo cual debe concebirse en términos de estatus, es decir, como ubicaciones en una escala de prestigio, mientras que por otra parte la categoría de clase social aparece vinculada a la existencia de un conjunto de personas que comparten unidades de parentesco. De este modo, el enfoque norteamericano se considera 3 estratos principales, alto, medio y bajo, los cuales a su vez consideran 2 categorías, una categoría superior e inferior. Frente a este enfoque norteamericano, también tenemos el enfoque de clase, estatus y poder sustentado por Davis y Moore,
Los representantes del enfoque funcionalista de la desigualdad social se inicia con Davis y Moore en 1945, quienes bajo la categoría de clase, estatus y poder sostienen que ninguna sociedad es homogénea, vale decir no estratificada, y explican en términos funcionales la necesidad universal que origina la estratificación en cualquier sistema social, conceptualizándola como un sistema de desigualdades o diferencias de prestigio y de estimación entre los miembros de un sistema social dado, denotando que las diferencias en el prestigio corresponden a las diferentes posiciones que los individuos ocupan en la estructura social. También tenemos un tercer enfoque de desigualdad social, que es el enfoque de estratificación social, sustentado por Barber y Toomey. Los representantes del enfoque de estratificación social son Melvin Toomey, 1953, y Bernard Barber en 1969. Al respecto, se considera que la naturaleza y función de la estratificación social se explica por los procesos sociales de la diferenciación y evaluación, los cuales tienen un carácter universal y necesario. La diferenciación significa la necesidad de dividir y repartir entre los miembros de la sociedad las principales tareas que debe cumplir para responder a las necesidades de la sociedad. De este modo, la diferenciación engendra los roles sociales. De otro lado, Toomey considera que la estratificación es el resultado de la organización de todo grupo o sociedad en una jerarquía de posiciones desiguales en cuanto al poder, a la propiedad, a la evaluación social y a las gratificaciones psíquicas, donde se establece la diferenciación de tareas y funciones, la jerarquización o ordenación por niveles educativos, la evaluación moral por escalas o grados, ¿no? Etcétera. Y también tenemos el enfoque funcionalista de Parsons. El representante de la perspectiva funcionalista de la desigualdad social es Talcott Parsons, entre 1959 y 1966, cuyos argumentos se sustentan en la distinción entre clase social y estrato social y la justificación funcional de dicha desigualdad. Su base teórica y empírica se sustenta en la idea de complementariedad funcional de las distintas clases a partir de los cometidos económicos que cumplen, teoría de la estratificación social, la funcionalidad de la división del trabajo por Durkheim, la visión multidimensional de la estratificación social, perspectiva de Weber, y la realidad empírica en la sociedad norteamericana, que está sustentada por la comunidad moral, igualdad de oportunidades, movilidad social. Un sistema social, según Parsons, es una pluralidad de actores individuales que interactúan entre sí en una situación que tiene al menos un aspecto físico o de medio ambiente. Actores motivados por una tendencia a obtener un óptimo de gratificación y cuyas relaciones con sus situaciones, incluyendo a los demás actores, están mediadas y definidas por un sistema de símbolos culturalmente estructurados y compartidos. Finalmente, tenemos el enfoque del conflicto de Dahrendorf. El representante de la teoría del conflicto es Ralph Dahrendorf. Dicha teoría surge como reacción al funcionalismo estructural, basando sus raíces en teorías como la obra de Marx o el trabajo de Simmel. Los teóricos del conflicto orientan su estudio hacia las estructuras y las instituciones sociales. Sostienen que todas estas sociedades están sujetas a cambio en todo momento, contrariamente al funcionalismo que sostiene el orden social. Sostienen que la tesis del conflicto generalizado en el sistema social. Para Dahrendorf, la sociedad tiene dos caras, una cara de conflicto y una cara de consenso, merced a lo cual la sociedad no puede existir sin conflicto ni consenso, ya que el uno depende del otro, denotando una sociedad unida por la constricción forzada. La distribución de esta autoridad se convierte en el factor determinante de los conflictos sociales. Las posiciones sociales tienen diferentes grados de autoridad. La autoridad no reside en los individuos, ¿no? Sino que está vinculada a las posiciones que ocupan, dirá Dahrendorf. Por lo tanto, estas son, digamos, en relación a la desigualdad social,
¿no? Los 5 enfoques. Como ustedes verán, cada uno de esos enfoques tienen ciertos atributos, ¿no? Pero no por eso, digamos, tienen la misma perspectiva. Por lo tanto, lo que habría que someter a un análisis crítico y autocrítico, ¿cuáles son, ¿no? Sus limitaciones y las posibilidades de aplicación en el análisis del análisis concreto en sociedades o formaciones sociales sobre esta temática de la desigualdad social. Bien, finalmente vamos a pasar a la tercera categoría, ¿no? Que es la relación a la pobreza. En relación a la pobreza también existen diferentes categorías. Entonces vamos a decir que la pobreza, como expresión concreta de la exclusión social y como categoría analítica, posee un carácter polisémico, merced a lo cual va a ser objeto de diferentes acercamientos, cuya conceptualización genérica hace referencia a las personas en situación de pobreza, extrema pobreza o concretamente a los denominados pobres. En este marco, en relación a la pobreza, haremos una breve referencia a los enfoques sobre la pobreza, a las dimensiones de la pobreza, a la medición de la pobreza en términos de métodos y enfoques y los enfoques y estrategias de superación de la pobreza. Dentro de ello, enfatizaremos en el primero, que es el marco general para entender la pobreza, y el último, que hace referencia concreta a las estrategias de superación de la pobreza. Entonces, en el primer caso, haciendo referencia a los enfoques sobre la pobreza. En lo relativo a los enfoques, ¿no? Teóricos sobre la pobreza, se tiene una aproximación de Ruggeri en el 2003, Verdera en el 2007 y Villacorta en el 2011, que sistematizan tomando como base las propuestas de los organismos internacionales, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la OIT, y de académicos contemporáneos como Becker, Sen, Alcock y Silver, cuyos presupuestos conceptuales resulta pertinente desentrañar. Entonces, vamos a ver, digamos, que sobre el análisis de la pobreza existen 4 enfoques, ¿no? En primer lugar, el enfoque de los activos de los pobres. El enfoque de activos constituye una variante de la teoría del capital humano que se ha extendido a la noción de capital social, difundida por Becker en 1964 y adoptada por los organismos internacionales, vale decir el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Según el enfoque, los individuos o familias pobres son propietarios de varias formas de activos, donde algunos de los atributos de los pobres se convierten en capital, merced a lo cual el capital ya no sería solamente el stock de activos de las empresas. En consecuencia, según el enfoque de los activos, salir de la pobreza está condicionada por la configuración de los activos, según si su potencial o su uso efectivo se inscriben en una lógica de supervivencia o escala de ascenso social, dicotomía que estará asociado al tamaño, calidad o ubicación de los recursos de los hogares y sus niveles de productividad. En segundo lugar, tenemos el enfoque de capacidades. Este enfoque establece el reconocimiento de derechos y capacidades propuesto por Amartya Sen en 1985. En esencia, el enfoque es un marco conceptual moral que propone lo siguiente: los arreglos sociales deben ser principalmente evaluados de acuerdo al nivel de libertades que las personas tienen para promover o alcanzar funcionamientos que valoran. En consecuencia, según Amartya Sen, 1984, la esencia del bienestar depende de las capacidades que las personas y el desarrollo se entiende como la expansión de sus capacidades. Es decir, la posición de bienes es valorada en forma instrumental en tanto permita la adquisición de un nivel de desempeño. Por tanto, no obstante que el enfoque de capacidades permite estudiar de manera directa la pobreza o bienestar de una sociedad, pero no está resuelto qué capacidades deben considerarse esenciales ni cómo debe elaborarse un índice de capacidad básica. Asimismo, si bien es cierto que el análisis de los derechos es fundamental, dado que determinan las capacidades, pero ello demanda que debe analizarse el mercado de trabajo, las posibilidades de producción y el rol del Estado en la provisión de servicios sociales públicos. En tercer lugar, tenemos también
en el análisis de la pobreza el enfoque de la exclusión social. El enfoque de exclusión social sobre la pobreza difundida principalmente por la OIT a través del Instituto Internacional de Estudios Sociales puede caracterizarse como la contraparte tanto del enfoque de activos, falta de activos, como del enfoque de derechos, falta de reconocimiento de derechos. Surge, por lo tanto, como respuesta a los procesos sociales producidos en Europa, donde las transformaciones económicas conducían a profundizar las desigualdades sociales, la segmentación del mercado del mercado de trabajo y afectar la cantidad y calidad de los empleos. En este marco se considera que el concepto de exclusión social es esencial para entender no solo las nociones de privación y pobreza, como sostiene Rocker en 1995, sino también tener una nueva concepción o mirada de la población en desventaja e introducir un nuevo enfoque en los debates públicos que contribuyen a reforzar la política social, como dirá Verdera en el año 2007. En consecuencia, el enfoque de la exclusión social promovido por la OIT en lo esencial responde a la realidad social de Europa Occidental, dado que los estados de bienestar de esos países buscan dar un mejor trato a los grupos de población afectados por las transformaciones y a las minorías. La preocupación responde a las posibilidades de traslape y adaptación del enfoque al contexto de los países en vías de desarrollo como el Perú, en la cual alrededor de un tercio de la población se encuentra en el cinturón de pobreza, cuyos derechos sociales no son reconocidos y no son cubiertos por el estado de bienestar. En cuarto lugar, y finalmente, tenemos el enfoque estructural sobre el análisis de la pobreza. El enfoque estructural considera la pobreza como derivada de la estructura social de la economía, en el que se inscriben los estudios sobre el impacto del ajuste y las reformas liberales en relación a la pobreza. En consecuencia, de acuerdo al enfoque estructural, según Alcock, 1997, la pobreza es producida por la operación del mercado de trabajo capitalista, asalariado, porque su operación eficiente necesita que exista población pobre que se encuentre en su entorno inmediato, donde la estructura económica que se refleja en el mercado de trabajo y el proceso político que lo reproduce, los que causan la pobreza. Ahora bien, continuando con la reflexión teórica, en adelante haremos solo una referencia muy panorámica a las dimensiones de la pobreza, los enfoques de medición de la pobreza y los métodos de medición de la pobreza, dado que estos aspectos, al tener carácter de diagnóstico, es decir, generación de un nuevo conocimiento en el análisis de la pobreza, sustentan el nivel de objetividad de la pobreza existente en la realidad social. Y terminaremos haciendo una referencia específica a la estrategia de superación de la pobreza, dejando claramente establecido que ambas tienen no solo un hilo de continuidad, sino de relación indisoluble, dado que unos constituyen el soporte empírico objetivo y los otros las alternativas para salir de la pobreza. En este marco, entonces, tenemos las dimensiones de la pobreza, ¿no? Entonces, fundamentalmente, ¿no? Va a denotar el carácter multidimensional de la pobreza. Hay, digamos, una dimensión económica, una dimensión no económica, una dimensión de prescindencia del ingreso, una dimensión de libertades modernas y una dimensión filosófico-moral, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Luego, también, digamos, en relación a la pobreza, ¿no? Tenemos enfoques de medición de la pobreza. Y entonces ahí tenemos la pobreza absoluta, la pobreza relativa y la exclusión social. Pero también, asimismo, tenemos los métodos de medición de la pobreza, el método de las necesidades básicas, la línea de la pobreza y el enfoque integrado, ¿no? Entonces, consideramos que todos estos enfoques son importantes, pero que se sitúan, como hemos señalado anteriormente, ¿ah? A nivel de diagnóstico. Es decir, tanto los enfoques de medición de la pobreza, ¿no?
los métodos de medición de la pobreza y las dimensiones de la pobreza permiten hacer un desmenuzamiento objetivo de en qué situación se encuentra la pobreza, con el señalamiento de indicadores, ¿no? Y ustedes saben que los indicadores se expresan en promedios, en porcentaje, en tasas, ¿no? Y entonces creo que con eso podríamos decir, esta es la situación real de la pobreza, ¿no? Y no digamos como el caso del discurso presidencial que se llevó a cabo en el caso del Perú el 28 de julio, ¿no? ¿No? Se dijo una falacia de que la pobreza había disminuido de 1 millón de habitantes, cuando es que está totalmente lejos de esto, ¿no? De la realidad. Bien, entonces ahora pasaremos con mayor atención a los enfoques y estrategias de superación de la pobreza. Y entonces acá vamos a tener 5 enfoques, ¿no? Entonces diremos que los enfoques y métodos de medición convencional sobre la pobreza, ¿no? Han experimentado diversos procesos de cambio y perfeccionamiento en el plano conceptual y desarrollo técnico-instrumental, cuya evolución ha contribuido al análisis más riguroso y objetivo de las condiciones de pobreza. En este sentido, se caracterizan los nuevos enfoques teóricos y estrategias para la superación de la pobreza en la perspectiva del desarrollo humano sostenible. Entonces, acá tenemos 5 enfoques. En primer lugar, haremos referencia al enfoque de desarrollo humano. El enfoque, o este enfoque, parte de la premisa que el desarrollo humano trasciende el aumento o disminución del crecimiento económico y como tal está orientado a generar un entorno dinámico en el que las personas puedan plasmar o realizar sus posibilidades y vivir en forma productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades, intereses y expectativas. En este marco, el objetivo es ampliar las opciones de las personas de manera que puedan vivir de acuerdo a las necesidades que ellos valoran. Es decir, una forma de ampliar esas opciones es el desarrollo de la capacidad humana, cuyas variables poseen una estrecha relación con el desarrollo humano. Vivir una vida larga y sana, tener conocimientos, tener acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y poder participar en la vida de la comunidad. Que ese es un planteamiento central que ha hecho suyo el PNUD en el año 2001. Luego, un segundo enfoque es del capital social. El capital social es un concepto polisémico y como enfoque en proceso de construcción y aplicación en las políticas y estrategias para la superación de la pobreza. Desde el plano conceptual, el capital social es objeto de diferentes imágenes o percepciones, tanto en el contexto académico como en los organismos internacionales de promoción del desarrollo, expresado en términos de precisiones, componentes y tipologías. Como concepto, el capital social se configura como el agregado de recursos reales o potenciales ligados a la posesión de una red durable de relaciones más o menos institucionalizadas de reconocimiento mutuo, como dirá Bourdieu. Son los recursos socioestructurales que constituyen un activo de capital para el individuo y facilitan ciertas acciones de individuos que están dentro de esta estructura, como sostiene Coleman en 1990. O se dirá que son los aspectos de las organizaciones sociales, vale decir redes, normas y la confianza, que facilitan la acción y la cooperación para beneficio mutuo, como sostiene Puzman en 1993. O también se dirá que son normas y redes que facilitan la acción colectiva y el beneficio común, como sostiene Wolkoff en 1998. O también se considera como recursos morales, confianza y mecanismos culturales que refuerzan los grupos sociales, como sostiene Fukuyama en 1995, ¿no? Y finalmente se dirá que son instituciones relacionales, actitudes y valores que gobiernan la interacción de personas y facilitan el desarrollo económico y la democracia. Finalmente, en consecuencia, el capital social como concepto, como estrategia y como enfoque, se configura no solo como la capacidad específica de movilización, ¿no?, de liderazgo y empoderamiento de determinados recursos socioestructurales por parte de un grupo, comunidad o colectividad, sino también como la disponibilidad de redes de relaciones sociales
que son bases fundamentales para la superación de la pobreza, cuyo proceso y resultado supone una articulación sinérgica entre el Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil en la formación de políticas, estrategias y programas sociales con equidad e inclusión social. En tercer lugar, tenemos el enfoque de exclusión social, ¿no? Como una estrategia de superación de la pobreza. El concepto de exclusión social, en este caso, cuyos orígenes se remontan a la década del 60 en el contexto europeo y que se fue precisando y configurando en las décadas siguientes como un proceso que se expresa a partir de un debilitamiento o quiebre de lazos, vale decir vínculos, que unen al individuo con la sociedad en términos de pertenencia e identidad. A partir de esta concepción, según Casitúa, se establece una nueva forma de diferenciación social entre los que están dentro, los incluidos, y los que están fuera, los excluidos. Por tanto, el enfoque de exclusión social en relación al diseño de políticas sociales propone lo siguiente: los programas sociales deben ser integrales, multisectoriales y universales, que aseguren derechos y focalizados que minimicen riesgos y disminuyan vulnerabilidad. El seguimiento y evaluación de impacto de las políticas y programas que trasciendan la medición agregada de pobreza e incorporar indicadores de vulnerabilidad y riesgo social. El diseño, implementación y monitoreo debe considerar mecanismos de participación culturalmente adecuados. Y también tenemos en cuarto lugar el enfoque de la vulnerabilidad. En este caso, el concepto de vulnerabilidad hace referencia a un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas o internas, como fragilidad e indefinición ante cambios y originados en el entorno, como el desamparo institucional desde el Estado, como de debilidad interna para afrontar los cambios necesarios para aprovechar las oportunidades, como inseguridad permanente que paraliza, incapacita y desmotiva la posibilidad de pensar estrategias y actuar para lograr mejores niveles de bienestar, como dirá Busso en el 2001, ¿no? También en quinto lugar tenemos el enfoque de derechos al desarrollo. El principio del derecho al desarrollo como un derecho humano, luego de varias décadas de discusión y debate en los foros y las conferencias internacionales de las Naciones Unidas, ha logrado su consenso en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993, cuya declaración y programa de acción reafirma el derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y como parte integrante de los derechos humanos fundamentales. Con el derecho a la vida, tales como la alimentación, la atención primaria de salud y la educación básica. El estado de desarrollo de este enfoque y su relación con estrategias de reducción de la pobreza se encuentran en pleno debate, análisis y reflexión. Bien, como colorario de la reflexión teórica, ya que el tiempo nos ha ganado, consideramos que las categorías de exclusión social, desigualdad social y pobreza en las últimas décadas han venido adquiriendo trascendental importancia en el campo de las ciencias sociales y el pensamiento político peruano y latinoamericano, como correlato de la expansión mundial de las nuevas preocupaciones epistemológicas y teóricas que dan cuenta no solo de los múltiples aspectos críticos, sino esencialmente de los retos y desafíos estratégicos a construir con rostro humano. En este sentido, resulta fundamental tomar en cuenta los enfoques de las categorías de exclusión social, desigualdad social y pobreza, principalmente estableciendo los límites y posibilidades de cada uno de ellos. ¿Tanto para qué? Para la generación de un nuevo conocimiento de la realidad social a través de la articulación y desarrollo de investigaciones disciplinarias, multidisciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias, en este último considerar como un componente válido al saber popular por ser fuente y portador de valiosos conocimientos, saberes y experiencias. En segundo lugar, el diseño de políticas públicas, programas y proyectos de desarrollo en perspectiva del desarrollo humano sostenible. Y finalmente, los procesos de intervención profesional, que es el campo prodigio que tiene el trabajo social, condición que se configura como un reto y o desafío estratégico para el conjunto de las ciencias sociales.
Esto entonces sería como parte de la reflexión teórica. Para terminar, bueno, les pido unos minutos. La segunda parte de la exposición está centrada más en el análisis de la exclusión social y la pobreza, teniendo como referente empírico, ¿no?, la región Puno, en torno a la cual principalmente, ¿no?, desde una óptica cualitativa se ha intentado enfatizar en tres aspectos. En primer lugar, empíricamente caracterizar su perfil socioeconómico utilizando referencias empíricas de carácter cuantitativo. En segundo lugar, determinar el acceso a oportunidades vitales desde una óptica más cualitativa. Y en tercer lugar, caracterizar el acceso a servicios sociales y sobre la condición de la pobreza, ¿no?, la condición de la vivienda. Entonces, la exclusión social, ¿no?, de acuerdo al acceso, considera las oportunidades vitales, consideran tres variables fundamentales: el acceso al empleo, el acceso a la educación básica y el acceso a los servicios de salud. En cambio, la exclusión social en relación a las condiciones de la vivienda considera las variables de tenencia de la vivienda, tipo de vivienda, número de habitaciones, material de vivienda. Y finalmente, el acceso a los servicios sociales públicos, ¿no?, fundamentalmente considera agua segura, acceso a saneamiento y electrificación. Finalmente, bueno, me ganó el tiempo, quisiera simplemente decir que como corolario del tratamiento empírico de la exclusión social y pobreza de la región Puno, Perú, es una región paradójica, dado que pese a su vasta y diversa potencialidad histórica, productiva, económica, social y cultural, contrariamente se configura como una de las regiones más excluidas, donde la desigualdad y las condiciones de pobreza son las más altas del país. Esta realidad emblemática, que es la región de Puno, para salir de su situación de atraso y estancamiento, a todas luces demanda una respuesta concreta, tanto de las ciencias sociales como del Estado y la sociedad civil organizado y consciente, un reto y desafío estratégico que no se puede soslayar, sino a todas luces es prioritario y totalmente trascendente. Muchísimas gracias.